Bienvenidos todos y cada uno de ustedes al estudio de la porción semanal, tal y como fue ordenado por los apóstoles del Señor Jesús en el capítulo 15 de Hechos a las congregaciones que se iban sumando de gentiles, que se iban sumando al llamamiento mesiánico de Jesús, que entregó primero a los judianos, Pedro, Juan y los apóstoles. Hoy queremos seguir nuestra marcha. Nos toca la porción de Shalach, que quiere decir en el enviar de, y se comprende desde el capítulo 13, versículo 17, hasta el 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Hoy quisiera tratar el tema la consolación y ya verá usted por qué le hemos denominado de esta forma. Pero antes de empezar, me gustaría que me acompañara a orar. Y buen Dios, te damos muchas gracias por permitir que estemos este día acá. Bendecimos tu nombre y pedimos tu sabiduría, tanto en el caso de tu servidor, para hacer una buena explicación, como en el caso de los receptores, para que puedan hacer buenas conexiones. En el nombre de Jesús y con alegría, iniciamos este estudio. Amén y amén. Muy bien, estamos entonces en la porción de Beshalach, como hemos mencionado. Y recordar que el año pasado vimos esta porción y hablamos de algo muy interesante, y es como cuando Dios ve, o en el enviar de Faraón de los hijos de Israel, que finalmente él da su brazo a torcer y se los envía, Dios nos los condujo por el camino más cercano. Y la mayoría de las traducciones han puesto ahí porque tenían, no sea que al ver la guerra ellos se pudieran volver atrás y regresar a Egipto. Sin embargo, hoy nosotros, bueno, en esta oportunidad, hace un año, nosotros hablábamos de que la verdadera o la mejor lectura que debemos hacer ahí es la consolación. Y para ello, pues me permito pedirle que por favor abramos la escritura y vamos a Éxodo, Shmot, como se dice en hebreo. Este año también estamos usando los nombres hebreos de los libros para que usted los vaya aprendiendo. Pienso que es parte de la pedagogía que deberíamos de llevar. Entonces, Shmot es el nombre en hebreo. Éxodo, capítulo 13, versículo 17, y dice así: y fue en el enviar, lo traduje también ahí con otros sinónimos, el expulsar de, echar de, Faraón al pueblo, y no los condujo Elohim, es decir, Dios, la plenitud de los atributos divinos, por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Elohim: a menos que sea consolado el pueblo, cuando vean guerra, volverán a Egipto. Recordar que hemos enfatizado que la verdadera consolación de Dios es ese impedimento que tenemos los creyentes de volver al mundo. Y lo que queremos hacer en la porción de hoy, porque nos parece muy importante para la vida creyente, es profundizar en cuanto a este tema. La consolación de Dios es el poder que el Nuevo Testamento le llama el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nuestra intención es que veamos cómo el pueblo vivió este consuelo de parte de Dios en el resto de la porción, o hasta donde nos permita llegar Dios en esta oportunidad. Entonces vamos a avanzar sobre la lectura que ya empezamos. Esta fue la lectura que tuvimos el año pasado. Todo esto hacía parte del resumen, y ahora vamos a ver cómo se puso esto en práctica, o cómo fue que esto se llevó a cabo. Entonces, sigamos, tomamos la lectura desde el versículo 19 y dice así: y Moisés tomó consigo también los restos de José, que habían hecho jurar, quien había hecho jurar, perdón, a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Elohim, Dios los visitará, y harán llevar de aquí mis restos con ustedes. Y por supuesto que mientras hacemos la lectura para describir nuestro tema, también es importante ir conectando otras piezas que están en la escritura y son importantes, aunque no necesariamente tengan algo que ver con el tema. Sin embargo, yo pienso que eh, todo
tiene que ver porque está en función de nunca, jamás regresar a Egipto. Y aquí vemos una situación por demás curiosa. Eh, José, antes de morir, les había pedido a sus hermanos, es decir, a- al parecer, a pesar de ser el penúltimo de los hermanos, fue uno, sino el primero en morir. Entonces él les había pedido, y esto lo oyeron a sus hijos y lo transmitieron a sus hijos, por supuesto, una transmisión oral, que él no quería que sus restos se quedaran en la tierra de Egipto. ¿Y cuál es la razón de ellos? Pues al igual que Jacob, y al igual que es nuestro tema, era para que a ningún hijo de Israel, como luego lo describiría el mismísimo Dios, se le ocurriera regresar a Egipto a buscar nada. No, no hay algo que buscar en Egipto para los hijos de Israel. No hay algo bueno, no hay algo, y esto era tanto eh, literal, es decir, cuando los hijos de Israel salen y Dios les da su porción en la tierra prometida, es literal, pero también en función de la vida espiritual. Y también se aplica a nosotros, los creyentes del siglo XXI, quienes hemos sido arrancados de las tinieblas del Egipto espiritual, del faraón, que es el Satanás, y que ahora pertenecemos al pueblo de Dios y que vamos en este desierto que le llamamos vida, esperando la segunda venida del Señor, la resurrección, que no se nos ocurra nunca regresar a Egipto. Y para ello, pero en importante recordarlo acá. Para ello, José viene y dice, miren, yo quiero que se vean mis restos porque yo no quiero ser una excusa para alguien que pueda decir, no, yo voy a regresar por José, o José dejó algo, o incluso como lo hacen hasta hoy, que se ora en las tumbas de los patriarcas. Es muy interesante entonces que esto está ocurriendo, pero a la vez señalamos que tiene que ver con el consuelo del Señor, porque es el poder de Dios para no volver atrás. Y no volver atrás es sobre incluso nosotros mismos, incluso nuestras emociones, incluso no volver sobre el temor y muchas otras cosas que Dios nos pide que rindamos delante de Él. Seguimos la lectura, versículo 20, Éxodo 13:20, dice así. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Versículo 22. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Y esta lectura es muy interesante porque lo que vemos es el testimonio de que Dios está consolando a su pueblo, ya que podemos suponer que esta columna, tanto de fuego como de nube, sería algo primeramente maravilloso a la vista, pero seguramente también visible a muchos otros pueblos. De hecho, en el canto del Yam Suf, del Mar de los Juncos, del el mal llamado Mar Rojo, porque no es el Mar Rojo, sino es el Mar de los Juncos, que es el que atraviesan los israelitas en el capítulo, justo en el capítulo 14, en nuestra porción. En ese canto del capítulo 15, me parece que es, nosotros vemos que las naciones que rodean o las naciones vecinas han sido o pueden dar testimonio de que vieron, que han visto el poder de Dios y seguramente se refiere a ello. Y lo que nosotros pudiéramos empezar a absorber para nosotros es que Dios nos ha liberado con mano poderosa del yugo de la esclavitud. Y esto empezaría o tendría que contar para nosotros como la certeza de que aquel que empezó a trabajar en nuestra salvación será fiel en completarla, que Él sigue trabajando en nosotros, que no somos productos de la casualidad y que de la misma forma como Él poderosamente ejecutó su edicto de sacar a Israel de Egipto, también lo hizo en función de que Él siempre sacaría a su pueblo del mal, siempre sacaría a los de su pueblo de Egipto. Em,
El, la palabra menuja, que es la palabra consolación, quizás es bueno agregarlo acá, viene del verbo naham. Y el verbo naham, que es el verbo que da nombre, por ejemplo, al profeta Nahum, su verdadero nombre es Nahum, quiere decir consuelo. Nahum quiere decir consuelo, el verbo naham es consolar. Y esto está funcionando para el pueblo de Israel. Lo que quiero quizás, y perdón por la redundancia en decirlo y hacerlo, es que usted pueda ubicarse en que todo esto estaba ligado a lo que el Señor había dicho en el versículo 17 con respecto de que Él iba a consolar a su pueblo para que no se volviera atrás y para que pudiera permanecer fiel a Él en todo lo que Él iba a hacer. Claro, el pueblo, poco a poco, muchos del pueblo fueron desertando y tuvieron que caer en el desierto. Pero lo que yo quiero que usted conecte es que este consuelo fue el que permitió que eventualmente los hijos de los que salieron llegaran y heredaran las promesas de Dios. Y que no nos extrañe que lo que Dios tiene para nosotros, quizás no lo veamos todos nosotros, pero qué gozo y qué alegría será que nuestros descendientes lo hereden. Esto entonces, esta lectura y este pequeño resumen del verbo consolar, nos lleva al capítulo 14 y leemos desde el versículo 1 con la misma mentalidad. Dice ahí, el Señor, y aquí vemos el otro nombre, el nombre del juicio, dice que habló a Moisés diciendo, versículo 2, di a los hijos de Israel que den vuelta, acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar frente a Baal-Zephón. Acamparán del lado opuesto junto al mar. Entonces, en primer lugar, decir que aquí vamos a ver un juicio. En este caso, el juicio va a ser para Faraón y para sus secuaces, porque cada vez que aparece este nombre, el Yud-He-Vav-Hei, el Señor, se ha traducido en esta versión. Adonai decimos, algunos dicen Hashem, y Jehová dicen en algunas otras versiones. Recordamos que tiene que ver con que está pronto a ocurrir un juicio. Y Dios va a hacer primero un juicio para los dioses, porque dice que está frente a Baal Zephón. Se pensaba que Baal Zephón era la deidad que guardaba o cuidaba la tierra de Egipto. Pero también veremos cómo el ejército de Faraón tiene un final muy triste. Sin embargo, esto en función de los egipcios, pero también implica alguna eh, estrechez, voy a llamarle, para el pueblo de Dios, porque Él les pide, han salido ya, les pide que se devuelvan, que regresen, para que Faraón tenga la impresión de que están confundidos y andan errante en el desierto. Y entonces los coloca, Dios mismo coloca a su pueblo ahí en un lugar en donde el acceso es muy complicado. De los dos lados existe una cadena o montañas, mientras que solo hay un ingreso frente al mar y pues por las retaguardias por donde han ingresado. Básicamente podemos decir que están encerrados. El pueblo está encerrado. Si Faraón se entera, él puede llegar y hacer estragos. Sin embargo, señalamos en este caso, el Yud-He-Vav-Hei sabe lo que está haciendo. Él siempre sabe lo que está haciendo. Sigamos la lectura. Versículo 3. Entonces el faraón dirá a los hijos de Israel, andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso, justo lo que estábamos comentando. Y luego el versículo 4 dice, yo haré fuerza con el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi peso, mi gloria en el faraón y en todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, el Yud-Heh-Vav-Hei, el que juzga, el juez de toda la tierra. Ellos lo hicieron así. Recordamos que en las porciones pasadas hemos hablado de que Dios no endureció el corazón de Faraón, sino que lo dejó duro. Sin embargo, la construcción verbal acá, que es una construcción piel, refleja el deseo de Dios de oponerse duramente al faraón. Por eso hemos traducido haré fuerza como quien hace un pulso entre hombres mano a mano, ¿verdad? Para ver quién gana. Y sabemos que Dios siempre va a ganar. Entonces, esto era, en primer lugar, para traer un juicio sobre Faraón. En segundo lugar, sobre Egipto.
Pero también en segundo lugar era para mostrar su peso, para mostrar quién era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora ellos lo verían, Faraón y todo ese ejército lo vería, pero también lo vería su pueblo. Y Dios, repetimos, está trabajando en el consuelo de su pueblo, porque Él quiere que ellos sepan, cuando ellos reciben ese consuelo, ese poder, porque es lo que es, no pueden volver atrás. No pueden volver atrás. Es que no se puede volver atrás. Faraón, si seguimos la lectura que hemos hecho, se entera y cae en sí mismo. En Guatemala decimos le cayó el 20 y piensa, ¿cómo es que los dejamos ir? Debemos de ir a por ellos. Once su carro, convoca a su ejército y sale en una persecución voraz del pueblo de Dios. Mientras piensa él, ellos están encerrados. El capítulo narra entonces muy prontamente que es casi que inmediato y por eso nosotros no contemplamos que quizás hubo un tiempo, un par de días o varias horas, pero lo que sí narra el capítulo es que como que los israelitas inmediatamente voltean a ver y ya Faraón está ahí. Y cuando ellos se percatan de la presencia de Faraón en ese lugar, ellos tienen una reacción. Porque no han recibido la consolación. La consolación la van a recibir en ese bautismo, como dice el Evangelio, que tuvieron cuando atravesaron el mar de los juncos. Pero nos estamos adelantando, entonces sigamos al versículo 11 de este capítulo 14. Ellos, es decir, el pueblo, dijo a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, perdón, diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Y qué lectura podemos hacer de la postura de los hijos de Israel? ¿Cómo podemos justificar que ellos preferían vivir bajo el yugo tan terrible de los egipcios, que hay muchísimas injusticias que se dieron, innombrables para mí acá, pero que seguramente vivieron y que ahora el miedo, el temor, los está llevando a decir, no, hombre, mejor perro vivo que león muerto, para citar una escritura que está en Eclesiastés. Pero lo que podemos eh, darnos cuenta y conectar es que es una ingratitud para Dios. Si Dios había empezado a proveer una libertad y había demostrado que 10 plagas habían castigado a Egipto, que Él estaba trabajando en su liberación, ¿por qué reaccionar de esta manera? Y respondemos que la ingratitud nuestra también es un defecto humano que se restringe hasta lo que pasó con la caída del hombre. Cuando nos encontramos con problemas en la vida, con vicisitudes, nosotros pensamos que el tiempo de antes era mejor, que es mejor regresar a como estábamos antes. Esto es así porque el pecado, el pecado que nos ha afectado, ha sembrado en nosotros sobre todo una emoción primaria que se manifiesta en el temor. Y aquí es donde empezamos a responder que es únicamente el poder de Dios, su consuelo, lo que nos impide volver atrás, lo que nos impide regresarnos. Y es la razón por la cual Dios no los ha llevado por el camino más cercano, porque estaba buscando esta oportunidad y esta experiencia para llenarlos de su consuelo. El poder de Dios en la vida del creyente es lo que le impide al creyente conectarse con sus temores del pasado y mejor volver al pasado. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no ha sido llamado por Dios? Pero aunque esté expuesto, aunque oiga, aunque levante la mano, pero si no ha sido llamado por Dios, cuando vengan las vicisitudes, cuando vengan los problemas, se volverá.
Cuando vengan incluso los engaños de las riquezas, como luego señala esta parábola tan interesante que nuestro Dios hace en el Evangelio, la parábola del sembrador, cuando vengan los problemas, la persecución, el engaño de las riquezas, lo que sea, nos volveremos para atrás. Quiero empezar a leer el Evangelio porque quiero empezar a contrastar esto con lo que ahí está escrito. Y recordamos un versículo que ya vimos el año pasado, Lucas capítulo 2, versículo 25, hablando de un hombre que se llamaba Simeón. Y dice así: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justificado y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y luego dice, y era lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero hemos quitado la conjunción y por una traducción que también se puede hacer y para que entendamos y conectemos mejor. Es decir, el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces lo leo nuevamente. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justificado. Dios lo había salvado y era piadoso, vivía de acuerdo a la salvación. Dice que él esperaba la consolación de Israel, refiriéndose a Jesús, usted lo sabe. ¿Qué es lo que nos salva? Es decir, el Espíritu Santo, el consuelo, él ya estaba justificado, él ya estaba salvo y lo que estaba esperando es ver el testimonio de Dios de que el Mesías ya estaba en medio de ellos. Y este hombre tenía el poder para que a pesar de lo terrible que era el espacio en el templo, de lo terrible que era el tiempo del segundo templo con todos los saduceos corrompiéndolo como eran él todos los días se mantenía cerca del templo porque Dios les había dicho, o Dios le había dicho a él, que vería la consolación, que vería aquel que venía a morir por nosotros, que iba a quitar el poder del temor, el poder de la muerte, el poder del pecado sobre nosotros y que nos iba a dar con esa consolación el poder para vivir una vida distinta, el poder para vivir dentro de sus mandamientos, el poder para vivir de acuerdo a como Él es. Y decimos que esto está relacionado. Y por eso hacemos esa comparación que cuando Israel pasó el mar de los juncos, lo que recibieron fue el bautismo, lo que recibieron fue la salvación y ahora están dispuestos ya para poder recibir la palabra del Señor, para vivir dentro de sus mandamientos. ¿Qué es lo que sucede con un creyente cuando del siglo XXI cuando es llamado? Es llamado, es salvo, recibe el poder del Espíritu Santo y entonces ya es necesario que él haga esa declaración por medio del bautismo. Quiero leer o seguir citando en el Evangelio otro versículo que me parece muy importante que leamos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 1 y versículo 7, y ahí encontramos, porque no nos ha dado Dios, mire lo enfático de la negación, un ruach, un poder. Yo traduzco allí porque han puesto la palabra espíritu, no es un espíritu de temor. Y entonces, ¿qué es un espíritu de temor? Bueno, es un ánimo, una mentalidad o un poder para temer, que es el poder del pecado, sino que el poder de Dios es uno el ánimo de Dios es uno de poder, es uno de amor y es uno de dominio propio. Entonces, cuando el pecado entra en el mundo, recordará usted en el capítulo 3 de Génesis, Dios desciende para tener una convivencia con el hombre se esconde. Y cuando Dios le pregunta por qué, él dice "Es que tuvimos miedo, oímos tu voz y tuvimos miedo". Hoy en día decimos que la emoción por excelencia que evidencia el pecado en nosotros tiene que ver con el temor, tiene que ver con el miedo. Hoy en día hay muchísimos miedos, se teme a todo, pero incluso, y yo no quiero resaltar ninguno sobre otro, pero lo que quiero decir es que en función de la salvación incluso, que es lo que estamos hablando y lo que nos compete, muchos temerán que si no hacen algo la pierden. Muchos temerán que si no hacen algo no la pueden ganar. Muchos pensarán que es una decisión personal de ellos. Pero lo que
decimos al refutar eso es que la salvación es un don divino y que Dios se encarga de que a quien Él salva tenga un proceso de consuelo del temor que durante generación tras generación le ha sido imputado, le ha sido marcado, que está en su genética, que está en su memoria, que está en sus recuerdos y que lo lleva a una mentalidad de merecimiento. Por eso nos cuesta tanto la gracia, por eso nos cuesta tanto entender cómo es que Dios nos salvó y nosotros no tenemos una participación y nosotros no hicimos algo para que nos salvara. Esto es un reto. Sin embargo, señalamos que esta cultura de merecimiento, esta cultura de meritocracia, en función de Dios, porque yo no quiero resaltar, y ya vamos a ver la contraparte de esto, pero no quiero decir que esforzarse está malo y que la actividad está mala. Nada que ver, al contrario. Pero estoy hablando en función de salvación, que nosotros incluso le damos espacio al temor de pensar de que si dejamos de hacer algo, Dios no nos va a bendecir. Si dejamos de hacer algo, Dios nos va a dejar de responder. Y lo que esta porción nos enseña es que esa es una forma de pensar basada en el pecado y que nosotros debemos de ser libres de eso. Esto no nos exime de las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nosotros. Por supuesto que no, para nada, porque Él tiene unas competencias, unos mandamientos que espera que realicemos para ser bendecidos. Pero lo que estoy tratando de decir es que en la genética humana se quedó, en el cerebro humano, como em, debo de ganarme las cosas. Y eso eh, es bueno o malo, ¿verdad? Porque saca adelante a las personas que sufren, pero no en función de Dios. No en función de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que el cerebro humano está pensando como es el también de los animalitos, y de hecho así se entrenan a los animalitos. Está buscando una aprobación, que si hace algo bueno, recibe amor, recibe aprobación, recibe cualquier cosa tiene un rendimiento. Y aunque Dios sí tiene unas promesas que si nos esforzamos en cumplirlas, lo haremos, ese no es el énfasis de la relación con Dios. Ese es un énfasis basado en el temor. Hemos de conectar que Dios, al que escogió, lo amó de tal manera que estuvo dispuesto a pagar el precio que hubiera que pagar y sigue dispuesto, por supuesto, no nos exime. Pero es que no podemos empezar de una mentalidad en donde pensamos que tenemos que incluso que ganarnos el amor de Dios o que si hacemos algo de los mandamientos de la palabra de Dios, Dios, nos debe algo porque no nos debe nada. Lo que pasa es que es tan bondadoso que en su amor Él se quiere proyectar a nosotros y quiere compartir con nosotros y por eso quiere aumentarnos, quiere hacernos más que vencedores, quiere prosperarnos, etcétera. Y por eso es que ha dejado los mandamientos de tal forma que nos alcancen. Y hoy en día se lo ha visto como, hey, si usted quiere esto, entonces haga esto y Dios va a hacer esto y declárelo y confiéselo. Esa mentalidad es basada en el pecado, es basada en el temor y es únicamente el poder del consuelo del Señor, la salvación, la que nos librará de esto. Vamos a ver la respuesta entonces de Moisés al pueblo en el capítulo 14 y versículo 13 y leemos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, y es lo que decimos. El temer es la exposición y la evidencia que dejó el pecado. Antes del pecado no conocíamos ninguna clase de temor. Y este temor, la única forma de irse no es con terapia, sino es con el consuelo del Señor. Aunque, por supuesto que también nos amistamos con los terapeutas, que igual que los médicos tienen la función de sanarnos y estamos dispuestos a atender sus consejos. Un salvo, un salvo llega a ser libre de temores por el consuelo del Señor y todos los demás recursos son bienvenidos. Y dice, no teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor, es decir, Él
Adonai, el Yud Heh que está juzgando a favor de ustedes, hará a favor de ustedes, valga la redundancia. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Versículo 14. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Y señalamos y nos ubicamos en el punto correcto. La salvación es del Señor. La salvación es de Adonai. Por eso el nombre que usó para venir a la tierra fue Yehoshua, que quiere decir el Señor salva. Yud He Vav Hei salva. Y ese no es mi esfuerzo. Quiero aterrizar en cuál es nuestro papel, pero lo que quiero decir es que la salvación es de Dios. La consolación es el poder de Dios para someter el temor que hay en mí a la palabra de Dios, al nuevo estilo de vida que una vez siendo salvo empieza. Y ese poder que Dios pone en nosotros es el que trasciende a la muerte. Por eso es que el verdadero creyente incluso no teme morir, sabe que es parte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero aunque enfrente el día de su muerte, aunque no lo quiera, no lo teme. No lo teme y no decimos que lo queremos o anhelamos. No, estamos diciendo que no lo tememos. Porque sabemos que la esperanza de la vida eterna está en nosotros. Y si nos toca cerrar los ojos a este mundo, sabemos que no será la última vivencia que tengamos, sino que cuando Él regrese, nos resucitará, porque la vida eterna ya está en nosotros. Así que si no tememos a la muerte, aunque no la deseemos, pero si no tememos a la muerte, ¿por qué hemos de temer a cualquier otra cosa? El Evangelio agrega mucho valor en el capítulo 35, perdón, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, y lo leemos. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros de espada. Versículo 36. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, y este aquel, como lo vemos ahí, es con mayúscula porque se refiere a Jesús, que nos amó. Por lo cual estoy convencido, y mire el convencimiento, y en este convencimiento no hay espacio para temor alguno, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y lo único no creado es Dios. Luego todo lo demás es creado. Nos podrá separar del amor de Dios, es decir, de la salvación de Dios, que fue dada por medio del Mesías Jesús, nuestro Señor. Y decimos que ese versículo se explica, o esta porción, perdón, se explica por sí misma. Quiero también señalar lo que está escrito en Hebreos 10:39, hablando de aquellos que somos de la fidelidad de Dios, hablando de aquellos que hemos sido llamados y escogidos por Dios y que hemos recibido la consolación de Dios, la consolación de Israel. Pero nosotros, verso 39, no somos de los que se vuelven atrás para perdición. Algunos sí lo hacen, quizás porque nunca fueron llamados, quizás porque nunca fueron salvos, quizás porque el predicador hizo una elocución muy buena, había humo, había luz, qué sé yo, cualquier cosa, pero no llamó Dios. Y si Dios no llama, ese es el factor diferencial. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino somos de los que exhiben fidelidad para preservación de la vida eterna. No está hablando de tener fe, sino de exhibir la fidelidad de Dios. ¿Y cómo exhibimos la fidelidad de Dios? Precisamente esa es nuestra responsabilidad. Precisamente es conectar que Él nos salvó en silencio nuestro, como está escrito en nuestra porción. Pero una vez que nos salvó porque nos escogió, ahora se espera que nosotros tengamos la habilidad y las competencias y empecemos a desarrollar más competencias para vivir dentro de lo que Él espera, dentro de su educación, es decir, los mandamientos. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, por supuesto, todo en función de proponer, de andar, de ir, de venir, de hacer, etcétera, etcétera, bíblico, bueno, hazlo con empeño, dice. O sea, hay que esforzarnos.
Hay que esforzarnos por trabajar, hay que esforzarnos por dar testimonio, hay que esforzarnos por tener relaciones sanas, hay que esforzarnos por tener buenos hijos, buenos matrimonios, etcétera, etcétera. Porque en el Sheol, dice, termina diciendo el versículo, ¿a dónde vas? Ya no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Así que proponemos que exhibir la fidelidad de Dios, que no es otra cosa más que tomar su palabra de Génesis a Apocalipsis, sus mandamientos, su estilo de vida, su descanso, su dieta, todo lo que Él es, y echar para adelante con lo que nos toca hacer en la vida, trabajar, dormir, comer, vivir, etcétera, pero dentro de los mandamientos y hacerlo sin temor, hacerlo sabiendo que nos toca hacer eso y a Dios le tocará el resto. No como muchos creyentes que todavía se, su propuesta es que por temor no dejan de hacer cosas, o por temor a perder, o temor a no alcanzar, o temor a no ser amados, o temor al rechazo, o temor a lo que sea, no alcanzan el favor. La consolación de Dios es precisamente la solución de Dios al problema que dejó el pecado en la mente de las personas con respecto del temor, con respecto del esfuerzo para salvación. Dios nos conduce, nos lleva, nos da una educación y lo que espera es que nosotros exhibamos esa educación. Eso es nuestro papel. Y proponer, pero con todo, con enjundia, con fuerza, con eficacia, sabiendo que no importa qué pase, Dios está con nosotros. Y aunque nos toque partir de este mundo, lo demás es secundario. No se preocupe usted. Quiero regresar a nuestra porción precisamente para terminar con lo que ocurrió y ver cómo se lo narra también desde uno de los salmos, el Salmo 68 para ser específico, y con esto vamos a terminar. Y dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Imagínese usted, por favor, y es necesario saber cuál es el contexto de esto. Repito, del lado derecho, del lado hacia el frente del pueblo estaba el mar, el Yam Suf, el mar de los juncos, o de las cañas, dicen otros también. Del lado derecho, una cordillera, del lado izquierdo, otra cordillera, no hay escapatoria y la única salida posible sin pasar por el mar está a sus espaldas, pero el problema es que Faraón está ahí. Y él le dice: no es momento de orar, papaito, es momento de actuar. Muchas veces no es momento de actuar. Muchas veces no es momento de orar, es momento de actuar. Y viceversa, que Dios nos dé la sabiduría para saber cuándo tenemos que orar, por guía, por dirección, para entrar en juicio, y cuándo tenemos que actuar, que siempre tepamos esa certeza. Verso 16. Y tú le dices a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Entonces, por un lado, no debemos de acusar tampoco la falta de acción. Y aquí Dios fue muy claro. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué estás orando? La escritura ha sido muy clara en muchas cosas que nos tocan hacer y por las cuales no debemos ni siquiera eh, seguir dándole vueltas al asunto para ver si Dios cambia de idea. No, lo que está escrito, eso hay que hacerlo y punto. La oración viene más en función de pedirle a Dios que nos perdone por quebrantar lo que está escrito, por dejar de hacer lo que está escrito y por buscar dirección cuando no encontramos. Leamos ambas porciones más. Versículo 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que se retirara con un fuerte viento del oriente, que sopló toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Versículo 22. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y yo lo único que puedo decir es que esta película ha de haber sido impresionante. Esta imagen, esta vivencia, por lo que quise decir, ha sido muy, muy, ha de haber sido muy impresionante.
Pero quiero que vea cómo la narra el Salmo 68. Desde el versículo 22 dice lo siguiente: el Señor, es decir, el Adonai, el Yud-Heh-Vav-Heh, dijo: de Bashan los haré volver de lo profundo del mar. Y esta ya es una referencia a el mar de los juncos, a el evento de Éxodo 14. Versículo 23 dice: para que laven tus pies en sangre, la sangre de los egipcios, y también la lengua de tus perros en la de tus enemigos, los egipcios. Versículo 24 dice: vean las marchas triunfales de Dios, las marchas triunfales de mi Dios, el Elohim y Rey, en el santuario. Versículo 25. Vea esta narrativa más específica. Los cantores van delante, los músicos detrás. En medio van las jóvenes, perdón, tocando tamboriles. Bendigan a Dios en la congregación, bendigan al Señor ustedes de la estirpe de Israel. Versículo 27. Allí está Benjamín, el más joven, dirigiéndoles. Ahí están los jefes de Judá con su multitud, los jefes de Zabulón y los jefes de Neftalí, para que tengan un poquito más de imagen de qué ocurrió ese día cuando el mar se partió. Yo quiero cerrar esta porción entonces diciéndonos, recordándonos que Dios nos ha sacado de Egipto y nos ha dado el poder para vivir sus mandamientos. Su consuelo es lo único que logrará erradicar al temor de nuestra vida, para que podamos vivir en sus mandamientos, para que podamos vivir en su gracia, incluso sin temor a la muerte, recordando que un día Él regresará por nosotros. Yo quiero hacer una oración por nosotros ahora para que podamos ver el temor de Dios en nuestras vidas. Mi buen Dios, te damos gracias. Rendimos nuestro corazón delante de ti. Hoy exponemos que ninguno de nosotros es completamente libre del temor, pero pedimos que refresques tu consuelo, tu consolación en nuestras vidas, de tal manera que nos conduzcas a cumplir tus mandamientos, sin temer las consecuencias que estos puedan tener, que nos des la sabiduría para hacerlo, pero también sabiendo que tú harás que las bendiciones nos alcancen en nuestras vidas, que tú tienes un propósito para nuestras familias, para nuestras casas, para nuestras congregaciones, para todo lo que somos y hacemos. Yo pido que esta palabra sea sembrada en el corazón y que los que me están viendo reciban tu consuelo de la misma manera, reciban tu consolación, reciban el poder, reciban el poder de la consolación, el poder al consolador que vino en nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando tú causaste que te recibiéramos como nuestro Salvador. Y que en función de eso podamos vivir quieta y reposadamente y que, como decía Eclesiastés también, propongamos en nuestra mano y todo lo que esté en nuestra mano vamos a luchar sin temor al mundo. Jesús nos ve, decía un viejo himno. Ayúdanos a conectar todo esto, ayúdanos a saber esto y hacer un testimonio de tu amor y de tu gracia para otros, especialmente aquellos que tú, por medio de ese testimonio, hayas decidido llamar. Señor, bendice a cada uno de los que están escuchando con este conocimiento, con este poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Hemos llegado a nuestro fin, o hemos llegado al fin. Lo espero a la tarde, siempre en el estudio de Marcos, y que Dios lo bendiga. Les recuerdo que se dé una visita por nuestro canal de YouTube para ver todas nuestras publicaciones. Que esté muy bien. Hasta pronto.